Continuamos en ámbito de debate en este evento de minería, medio ambiente y cadena de valor. En esta oportunidad vamos a hacer una conexión en vivo directo a Catamarca, donde nos van a esperar dos especialistas en lo que es el control y el monitoreo ambiental. Si ya tenemos la conexión establecida, le vamos a saludar en primer lugar a Nicanor Elizondo, que es agrimensor, superintendente de medio ambiente del Proyecto Mara, y a Edgar Alderete, que es biólogo y oficial de medio ambiente del Proyecto Mara. Buenos días, ¿cómo están? Nicanor, Edgar. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Sebastián. ¿Me escuchan bien? ¿Me reciben bien? Perfecto, siempre perfecto. Bárbaro. Lo que les pido en principio es que nos digan dónde están físicamente y que se presenten un poco cada uno qué actividades, qué tareas, qué responsabilidades tienen dentro del Proyecto Mara. Listo, empiezo yo. Mi nombre es Nicanor Elizondo, soy agrimensor de profesión. En este momento me desempeño como superintendente de medio ambiente del Proyecto Mara, Minera Guayica y Alumbrera. Y en la empresa desde el año 98 y pasé por varias áreas de la misma hasta que en el año 2010 pasé a integrar el equipo de medio ambiente y hoy estamos coordinando las actividades de medio ambiente de ambos proyectos. En Proyecto Alumbrera estamos con el proceso de cierre de algunos de los componentes y en el Proyecto Guayica estamos trabajando con todas las tareas relacionadas con la evaluación de impacto ambiental. En este momento estamos en el sitio de Alumbrera, en las oficinas centrales de Alumbrera, y les comento que estamos con mucho frío, hace aproximadamente 3 grados, y estamos aquí coordinando las tareas justamente del proyecto integrado. Bueno, mi nombre es Edgar Alderete, yo soy biólogo, licenciado en biología, soy de Catamarca. Yo empecé trabajando acá en Alumbrera, primero como contratista, realizando monitoreos biológicos, y bueno, después tuve la suerte y la posibilidad de poder formar parte de este equipo y de esta familia, ¿no? Yo soy oficial de medio ambiente y tengo entre diferentes tareas los controles de biodiversidad, calidad de aire, revegetación y así. Nicanor, mencionaste que Alumbrera está en un plan de cierre, ¿no? Cierre de mina. ¿De qué se trata ese cierre de mina, ese plan? Sí, en todo lo que es la evaluación de impacto ambiental y los posteriores informes de impacto ambiental que se fueron presentando a la autoridad de aplicación desde los inicios del proyecto, siempre con la planificación de todo proyecto, también en el inicio de las actividades se diagrama lo que es el plan de cierre de los emprendimientos, ¿verdad? En Alumbrera, en el año 2018, terminamos con el proceso extractivo, con el proceso de extracción de mineral, y continuamos con el proceso de cierre de algunos de los componentes. Los componentes que tienen Alumbrera para el cierre son botaderos, el dique de colas y las instalaciones. En este momento estamos trabajando en el cierre del componente botadero o escombrera, como se les conoce también. Alumbrera, el proyecto Alumbrera trabajó con dos PIT, con dos áreas de extracción. Una es el proyecto Alumbrera propiamente dicho y la otra es el Bajo del Durazno. En el 2018, como les comentaba, se terminó la extracción y se comienza con el proceso de cobertura y el proceso de cierre. El proceso de cobertura, que es la metodología que se definió para hacer el cierre de este componente, consiste en hacer la cobertura de las escombreras con material benigno en diferentes espesores, en superficie de 1,5 metros y en los taludes de 6 metros, para de esa manera aislar el material de las escombreras con esta cobertura de material benigno. Una vez concluida la ejecución de esa cobertura, lo que se hace es una cobertura de las partes horizontales con una revegetación con especies nativas. Ese proceso de revegetación que también se está ejecutando, llevamos en este momento aproximadamente 60 hectáreas de las escombreras ya cubiertas con revegetación con especies nativas. Es un proyecto bastante interesante y un proceso que hasta ahora es único en el sentido de lo que consistió en la selección de las especies y en todo el proceso de determinación de las áreas de cultivo de semillas, plantas madres,
hasta llegar a la conformación de lo que se denomina el banco de germoplasma, que es nada más y nada menos que una base donde tenemos semillas que están catalogadas por fecha de cosecha, por especies, están refrigeradas, pesadas y muy bien conservadas, y a las cuales se hacen determinadas mediciones, determinados parámetros para justamente saber y conocer cuál es el poder germinativo que poseen las mismas. Una vez que se pasaron por diferentes etapas, que yo se los cuento un poco resumido, pero es un proceso que llevó más de 15 años, esas plantas se las trabaja en viveros, se las germina y luego pasan por diferentes viveros en diferentes pasos hasta llegar al punto de rutificación y luego la colocación en botaderos. Esto es así en líneas generales la parte de revegetación con especies nativas. De los componentes, como les comentaba, botaderos. Los otros componentes no se van a cerrar por ahora porque van a ser, están incluidos, mejor dicho, y van a ser utilizados en el proceso integrado del proyecto Agua Rica. Mencionaste los pit. Los pit son esos pozos enormes que conocemos, que a veces se ven en las fotos. Esos pozos, por ejemplo, el pit del durazno, bajo el durazno, ¿para qué se utilizaría? ¿Puede ser para almacenar agua o para qué se va a utilizar o reutilizar? Claro, en este momento uno de los puntos que se están considerando para el proceso de cierre es justamente para hacer almacenamiento de agua, y en realidad es para el manejo de agua de todo el sistema de las cuencas cercanas. Es decir, hay que hacer un manejo de agua para que no produzcan erosiones que puedan hacer un daño a futuro a las zonas aledañas, a las zonas inmediatas. Eso es uno de los proyectos que se tienen sobre el PIT específico del durazno, que es el PIT más pequeño de los dos que contamos en el complejo alumbrero. Ajá. Veo ahí sobre la mesa que tiene algunos equipos, algunos instrumentos de medición. Si nos quieren contar qué son, para qué se usan. Comentarles un poquito de lo... Bueno, nosotros entre tanto de los controles que realizamos, uno de ellos y el principal, en el cual ponemos el ojo, digamos, por llamarlo de alguna manera, es el control del agua, ¿no? El control de la calidad del agua. Para eso tenemos que basarnos, digamos, en equipos, y esos equipos a su vez con certificaciones para poder respaldar el dato que nosotros vayamos a tomar. Y así es que tenemos equipos, por ejemplo, este es un pHímetro, en el cual con este nos dirigimos a los puntos de monitoreo, ya sea una pileta, un pozo y ríos, por supuesto, y ahí realizamos la medición de los parámetros. Este es uno de los parámetros que se toman, que es el pH, pero también tenemos lo que es conductividad, sólidos disueltos, oxígeno, soluciones redox, y de esa manera tenemos todo un caudal de datos que nos posibilita realizar un control mucho más estricto, ¿sí? de la calidad del agua. Y por ejemplo, si me permitís, un segundo, sí, ¿no? Y el pH, por ejemplo, el agua, ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo tiene que ser ese pH? ¿O qué tolerancia de algún residuo mineral? ¿O cómo tiene que estar la calidad del agua? ¿Qué estaría bien? ¿Qué estaría mal? ¿Cómo son los resultados? ¿Cómo dan los indicadores? Sí, el pH es uno de los elementos que describen las propiedades del agua. El pH para un agua para consumo humano tiene que estar en un pH entre 7 y 8. Con valores superiores a 8 se considera que el agua entra en un proceso alcalino, y de 7 en función de la disminución entra en un proceso de acidez. Cuando más bajo ese valor, más ácido es el cuerpo de agua en el cual estamos midiendo. Eso es uno de los factores, uno de los elementos que nosotros verificamos y controlamos en todos los cuerpos de agua, no solo vecinos al proyecto, como en el caso de la cuenca de Bisbis, sino también de Campo Arenal y de los ríos que aportan y alimentan justamente al Campo Arenal. Nosotros tenemos los datos de la línea base de todos los elementos que actualmente medimos. Entonces, una vez conocidos esos datos de la línea base, que es la situación en la cual estaba todo el entorno, todo el contexto del proyecto antes de que el proyecto comience sus actividades.
Una vez que comenzamos con nuestras actividades, comenzamos con los mismos monitoreos en los mismos lugares, con periodos menores para hacer un control más exhaustivo, y esos resultados se los verifica y se los contrasta con los valores de la línea base. De esa manera sabemos y controlamos de que no haya dispersión justamente entre los valores actuales y los valores que tenía el área antes de nuestra participación, antes de la participación del proyecto. Ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos con todos los monitoreos, para saber justamente que no haya ninguna modificación ni ninguna alteración del medio por la participación y ejecución del proyecto. Sí, y sumado a eso, no solamente nosotros hacemos el control, sino que también tenemos la fiscalización de lo que es el Ministerio de Minería y realizamos monitoreo en conjunto también con ellos, ¿no? Entonces, para hacer un cruce de datos y tener lo más exacto posible. Bien, ese tema lo vamos a abordar en los siguientes bloques, que van a venir funcionarios del Ministerio de Minería, también aclararnos cómo son los controles que ellos hacen. Edgar, tengo entendido que vos también realizás unos controles sobre el aire y que una de las preocupaciones que hay es que con las detonaciones que se tienen que realizar, obviamente, para ir explorando y armando ese pit nuevo, estoy hablando de Agua Rica, puede ser que el viento pueda llevar o extender algún polvo que tenga algún elemento mineral o algún elemento tóxico o algo y que pueda contaminar algún río o algo. ¿Cómo es esa etapa? ¿Cómo se hacen esos estudios? ¿Es posible que eso suceda? ¿Que el polvo viaje kilómetros y kilómetros y que contamine algún río o algo por el estilo? Sí, en realidad, por ahí más que contamine un río, nosotros apuntamos específicamente a lo que puede incorporar una persona, ¿no? A través de la respiración. Tenemos el ojo puesto ahí, porque el objetivo es cuidar a los vecinos, a la comunidad y a las personas. Por ejemplo, acá en lo que es Alumbrera, nosotros realizamos monitoreos de calidad de aire todos los meses. Se realizan todos los meses en estaciones que están dentro de lo que es el predio de Alumbrera y en localidades vecinas. Esas localidades son Nacimientos, Gualfín y Amanao. Justamente porque para ver si todo el polvo que se genera dentro del predio, hoy no por voladura, sino más que nada por tránsito y movimiento de materia, como explicaba Nicanor para el tema de las coberturas y dar el cierre, si ese polvo que se genera puede llegar o llega a estas localidades vecinas. Es un monitoreo que se realiza, como decía, todos los meses, que cada 3 meses tenemos que reportar informes. Después hacemos un informe anual sobre eso. ¿Y eso qué resultados da o dio hasta ahora? ¿Nos podés comentar algo? Sí, justamente a eso iba, que el límite de cómo sería pasarnos, digamos, o cómo sería estar afectando, nos basamos en una ley nacional y en normas internacionales, que son las que nos ponen de alguna manera el límite, ¿no? Dentro de lo que es el predio y en estaciones cercanas a los movimientos, tenemos valores que se acercan a esos límites y en algunos casos hasta puede superar, lo cual es lógico porque aquí se genera ese movimiento. Y una cosa que me había olvidado de explicar es que nosotros cuando realizamos el monitoreo lo hacemos en 2 estaciones de manera simultánea. La llamamos una estación de emisión y una estación de emisión y una estación de emisión. Y esas 2 estaciones funcionan al mismo tiempo, el mismo día. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos saber si lo que se generó en un lugar está llegando a otro. No hemos tenido y no tenemos valores altos o que superen ese límite, sobre todo de partículas de las que nosotros llamamos respirables, que son las partículas menores a 10 micras o PM10. Esas son las partículas que una persona puede incorporar a su organismo. En las localidades vecinas no estamos superando y mirando hacia atrás tampoco hemos superado esos valores. Bien. Y otro de los grandes temas que también surgen cuando se habla un poco de minería es cómo tratar a los residuos, ¿no? Los distintos tipos de residuos que hay, que se generan ahí propiamente en la mina
y por la actividad. Por ejemplo, residuos de hidrocarburos o residuos orgánicos que lo producen los propios trabajadores mineros. Nicanor, ¿nos puedes contar un poco cómo es el tratamiento de los residuos en general y en particular, por ejemplo, si hay algún derrame de algún hidrocarburo o algún químico o algún producto que pueda afectar el medio ambiente? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, por supuesto. Nosotros siempre trabajamos acorde a la legislación vigente. Trabajamos en lo que es clasificación de residuos con todas las corrientes que generamos. Tenemos los residuos sólidos urbanos, que son los que se generan por la vida propia del personal en campamento. Nosotros acá en el predio de Alumbrera tenemos un RCU construido como establece la normativa y todos los residuos... ¿Qué es un RCU? Explícanos qué es un RCU. El RCU es, es una estructura, un depósito donde se van colocando de manera ordenada todos los residuos orgánicos generados por la vida cotidiana de las personas. Residuos de cocina, los residuos orgánicos que generamos a partir de nuestra actividad. Bien. Previa a la generación de ese residuo se hace lo que se denomina la clasificación. Nosotros de los residuos sólidos urbanos hacemos la separación de botellas y tapitas más cartones y los separamos y esos dos elementos que son reciclables, el cartón va a la Fundación Garrahan y las tapitas también y las botellas van a una fundación que es con fines benéficos que es el Cotolengo de Norione. Y eso evita también aumentar el volumen de residuos sólidos urbanos que van al depósito. Ese depósito tiene una metodología de trabajo, tenemos un camión recolector, recorre todas las áreas del proyecto, diariamente recoge la basura y lo deposita en ese RCU. Hay un equipo que lo distribuye y le agrega una capa de material y lo compacta. Eso nos trae otros beneficios, además del buen manejo del residuo, sino también, por ejemplo, la no proliferación de insectos que pueden generarse y alimentarse de la basura. Entonces, con ese sistema de manejo, nosotros nos aseguramos el buen trato y el buen manejo de los residuos sólidos urbanos. Con el tema de los residuos peligrosos, nosotros también tenemos generación de residuos con hidrocarburos, por ejemplo. Tenemos I8 y 48, que son las corrientes más comunes de aceites usados, aceites hidráulicos usados o trapos con hidrocarburos que son los que se utilizan en mantenimiento, por ejemplo, guantes, mamelucos que usan los mecánicos o restos de filtros de aceite. Es decir, todos los residuos que tienen con hidrocarburos nosotros también los separamos, tenemos una planta que tiene las instalaciones adecuadas y certificadas de manera tal de que colocamos en diferentes lugares perfectamente definidos y perfectamente mantenidos aceites usados y los sólidos con hidrocarburos. Luego trabajamos, mejor dicho, con una empresa que hace el transporte de esos residuos hacia el punto de disposición final. Esa empresa tiene que estar matriculada y certificada para esa tarea. Y luego lo enviamos a las instituciones que hacen, a diferentes empresas que hacen la disposición final de ese residuo. Esas empresas también tienen que estar matriculadas, registradas y tener, por supuesto, la posibilidad de darnos un certificado de disposición final de ese residuo que nosotros le enviamos. De esa manera, según nos establece la ley, nos garantizamos de que desde el punto de generación que somos nosotros, el transporte y el punto de disposición final siempre van a estar bajo la norma con transportes autorizados y empresas de disposición final autorizadas. Nosotros, para poder ayudarnos en toda esta gestión, tenemos certificadas las normas ISO, que la 9001 que es de calidad y la 14001 que es de sistema de gestión. Esto nos ayudó y nos ayuda a justamente hacer la gestión adecuada y definitiva de todo este tipo de, entre estas cosas, los residuos, por ejemplo. Ajá, tengo entendido que las empresas que participan de esa recolección de residuos son empresas locales, ¿no? Que dan trabajo local, ¿eso es así? Sí, exactamente. Hay empresas locales y lo disponemos en empresas locales que justamente están registradas y tienen todas las autorizaciones emitidas por el gobierno, exactamente. Siempre hemos trabajado desde los inicios de Alumbrera
en la preparación y capacitación y un trabajo conjunto a la par de un aprendizaje mutuo con nuestros colaboradores, nuestros proveedores locales, de manera tal de caminar siempre y aprendiendo. Por ahí empezamos trabajando con empresas que no eran de Catamarca, pero que eran de las zonas circundantes, hablamos de Córdoba, por ejemplo, que nos ayudaban y nos brindaban servicio y que actualmente también nos siguen asesorando. Entonces aprendimos con ellos y empezamos a trabajar con las empresas locales, desarrollando nuestros proveedores locales para que ellos también vayan aprendiendo de las buenas tareas, de los buenos manejos de las empresas con más experiencia. Entonces se fueron desarrollando empresas en distintos rubros que hoy siguen funcionando. Y uno de los objetivos que siempre tuvimos como empresa es que todas las empresas que se vayan desarrollando, que se inicien y si vayan creciendo, sobrevivan al proyecto. Es decir, cuando Alumbrera o el Proyecto Mara cierre sus cortinas porque se terminó el recurso mineral, esas empresas sigan existiendo. Entonces eso es uno de los objetivos, mejor dicho, de nosotros como empresa en lo que se refiere a la sustentabilidad de todo concepto, ¿no? Y tengo entendido también que hay una empresa también local que se dedica a la reutilización de las grandes llantas, gomas, ruedas, de los grandes camiones, esos camiones gigantes que usa la minería. Me gustaría que me cuenten un poco cuántos camiones se usan, cuántas de esas gomas se pueden reutilizar, para qué se puede reutilizar el caucho de esas gomas. Es interesante plantear esto también, ¿no? Como un proceso más de reutilización y aprovechamiento de los recursos que se usan para una cosa, pero que después terminan en otra. Tal cual, sí, estamos trabajando con una empresa que hace la disposición final de los neumáticos de los camiones fuera de ruta. Creo que tenemos unas imágenes para ver en un video donde se ve el trabajo. Vos seguí contándonos, Nicanor, nosotros vamos a poner unas imágenes. Claro, la idea es, y el concepto con el cual estamos trabajando, es con una empresa local que hace en este momento en el departamento de Belén, en la cabecera del departamento de Belén, el procesamiento de ese material, que es el desguace de la goma. La van trozando en tamaño de no más de 50 centímetros, no solo a las gomas de los camiones fuera de ruta, sino todo lo que contenga caucho, que tenemos, por ejemplo, el resto de cintas transportadoras u otros neumáticos menores, lo están procesando y luego, una vez fraccionado, se lo transporta hacia una empresa en la provincia de Santa Fe, que es la que hace ya el triturado y la generación del pellet. Por una cuestión de una logística más adecuada, se la hace en Santa Fe, y ese pellet es el que, por ejemplo, el uso que tiene es el de la construcción de pisos de plazas blandas para juegos de niños, por ejemplo, se la incorpora a la carpeta asfáltica de la ruta, o a las canchas de fútbol 5, las canchas del césped sintético. Ese agregado de pelotitas negras, ese pellet, es el que surge justamente de este tipo de tratamiento. De esa manera, un elemento que hasta el momento no lo podíamos disponer, ahora sí lo estamos disponiendo, y en lugar de generar un residuo, estamos generando un elemento que sigue siendo utilizado, es decir, le prolongamos la vida a ese elemento. Bien. Y Edgar, nosotros ahora vamos a mostrar otro video donde te vemos trabajando con unos equipos. No sé si son los equipos que vos ya mencionaste, pero creo que son los que miden la calidad del aire. Volveme a comentar un poquito de esos equipos. Dale, y de paso hacemos que descanse un poco Nico, ¿no? Dale. Sí, ahora vamos a pasar el video número 3, que es donde te vemos a vos en el territorio, en el campo, ahí trabajando. No sé cómo son las jornadas de trabajo de ustedes, si son muy largas, arrancan muy temprano, terminan muy tarde. 12 horas. Sí, 12 horas de trabajo, en el caso nuestro de medio ambiente, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, así que ahí estamos. Sí, como comentaba anteriormente, nosotros aquí tenemos... Ahí lo estamos viendo el video. El monitoreo completo en sí, de monitoreo de aire, contamos con 10 estaciones, de las cuales 7 tenemos aquí en el proyecto, y una de esas es justamente ahí de las imágenes, ¿no? Nosotros usamos equipos de alto volumen, son 2 equipos, uno que mide partículas menores a 10 micras,
PM10, y el otro que es material particulado total sedimentado. Entonces, en estos equipos, de la forma que nosotros colectamos la muestra es a través de un filtro, que es como una hoja 4, ¿sí? Con un material de celulosa, donde las partículas de polvo se pegan ahí. Una vez que esos equipos en cada estación están funcionando por 24 horas, y una vez que llegamos a la estación a retirar los filtros, esos filtros los guardamos en un folio, en un sobre. Después el proceso sigue con un secado y pesado, ¿sí? Se realiza un pesado inicial y un pesado final, y posteriormente ya se lo envía al laboratorio para que realice las determinaciones, ¿sí? Todo esto es regido por las normas EPA, quienes son las que dan las directrices de cómo tienen que ser los equipos, el tiempo y también el filtro donde se colecta la muestra, ¿no? ¿Esas son normas nacionales o son normas internacionales que se usan en todas partes del mundo? Son normas internacionales, son normas de Estados Unidos principalmente, y a partir de ahí nosotros nos regimos. Esas normas están creadas para todos, ¿sí? En donde nos regimos a partir de esas normas. Aplicamos legislaciones locales. En el caso del monitoreo de aire, a nivel nacional tenemos por ahí muy pocas legislaciones, pero a nivel internacional sí, tenemos mucha más. Y nos regimos en base a eso. Bien. Y la última pregunta que tengo pendiente para hacerles es, ustedes dos son oriundos de Catamarca, son de la zona, trabajan en la mina a más de ¿cuántos son? 1.600 metros, creo, de altura. Se formaron ahí. La mina es considerada en muchas ocasiones por los trabajadores mineros como su casa, su lugar, ¿no? Su hábitat, no solo la mina, sino el ambiente que lo rodea. Me gustaría que nos den una pequeña reflexión sobre cómo es trabajar en un lugar donde muchas veces se piensa que la actividad de por sí llega, extrae, deja todo un desastre y se va. Y en realidad, cuando uno empieza a investigar sobre minería, empieza a conocer más, no es así. Y ustedes son ejemplo de eso porque trabajan en lo que es su casa, en el lugar donde nacieron, donde se formaron. Nadie dejaría todo hecho un desastre y todo contaminado o en desuso, abandonado, siendo que es su casa, ¿no? Creo que me interesaría que me hagan una breve reflexión, cada una corta, sobre este tema. Sí, absolutamente. Nosotros siempre cuando nos referimos a nuestro trabajo hablamos de la familia minera, porque realmente es una familia. Nosotros, como comentaba Edgar, son 12 horas diarias de trabajo en las cuales desayunamos, almorzamos, merendamos y cenamos, todos juntos. Entonces nos conocemos nuestras familias personales. Hay un vínculo muy, muy estrecho. Se generan amistades que duran y perduran para toda la vida. Eso en el aspecto personal. En el aspecto profesional, en mi caso, yo estoy muy orgulloso de la tarea que ejecuto, muy orgulloso de ser minero, muy orgulloso. Me he capacitado mi historia dentro de la minería es bien extraña porque, como yo les comentaba, mi profesión de origen es ingeniero agrimensor. Luego pasé por operaciones de mina, por planificación minera, y por cada una de las áreas en las que fui pasando, la empresa me ha capacitado y me ha capacitado de una manera con un altísimo nivel en el exterior para que yo pueda desarrollar mi tarea no solo para la empresa, sino para la comunidad, de manera adecuada, porque además nosotros rendimos cuenta hacia la autoridad de aplicación. Entonces, pasamos por diferentes etapas de aprendizaje, por ahí algunas angustiantes, vivimos por ahí situaciones familiares en las cuales nuestra familia está, en mi caso en Catamarca, yo estoy acá a 400 kilómetros, por ahí mi hijo se resfría y sana hasta que yo vuelva, pero bueno, la asumimos, nuestra familia nos acompaña y eso es un soporte vital, fundamental, nos acompaña en todo ese proceso, de manera tal de que, por eso lo llamamos familia, a la familia minera. Acá nosotros compartimos muchas cosas y nos ayuda a crecer como personas fundamentalmente y como profesionales. Eso para mí en lo personal es impagable.
y cómo no hacer nuestro trabajo de manera adecuada si tenemos todos los elementos para hacerlo. La empresa nos brinda absolutamente todos los elementos para hacer un excelente trabajo. Y vos, Nos Edgar, da los insumos. Sí, brevemente también, para cerrar un poquito, ¿qué sensación te da trabajar en el lugar donde tenés que cuidarlo, justamente, controlarlo y cuidarlo? No, la verdad que en base a lo que es mi formación de ser biólogo, de estudiar de la biología, es sumamente importante. Primero porque al estar afuera por ahí se desconocen muchas cosas, y después estando adentro es como ya asumís también un compromiso. Un compromiso de, como decía Nicanor, de primero, por las herramientas que te brinda la empresa, de hacer todos los monitoreos, todas las investigaciones, porque también se realizaron publicaciones científicas de especies de aquí de Alumbrera, y hacerlo todo de la mejor y de la manera más adecuada. Además, pensando también en nuestras familias, en nuestros vecinos, hacer las cosas más que bien, ¿no? Y aparte informarlo, porque la gente por ahí dice, che, pero ¿qué están haciendo ahí adentro? No, y acá adentro estamos haciendo lo mejor, ¿sí? Para que todo el entorno esté bien. Y desde la parte, por ejemplo, desde el punto de vista biológico, puntualmente, acá todos los controles que se hacen realmente son, así hablando vulgarmente, son buenísimos, porque se puede hacer investigación, porque se han citado especies nuevas, tanto de aves, mamíferos, reptiles, etc. Entonces acá adentro tenés una comunidad biológica que está muy buena, que se cuida y que también se muestra. Y como profesional de Catamarca, como decía Nicanor, la verdad que es un orgullo estar acá, porque además de que uno poder desarrollar su propia profesión, también aprendes de personas, por ejemplo, como Nicanor, que lleva muchos años en la empresa, y aprendes de ellos, aprendes de todo el manejo, del comportamiento, bien. Y eso también te sirve hacia afuera. Bien, muy bien. Bueno, les quiero agradecer el contacto, la verdad que la entrevista hemos conocido y aprendido muchísimo. Nada, los felicito por su trabajo y los saludamos desde acá de Buenos Aires, a Catamarca. Un abrazo grande a la distancia, gracias por su tiempo. Gracias a vos, un gustazo. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Y a ustedes les digo que no se vayan porque vamos a un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a hablar de los trabajos de la autoridad de aplicación, el control del Estado que hace sobre la actividad minera. No se vayan, ahora volvemos.